Buenos días, mis hermanos. Hoy continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en el día 3 de la semana 38. Así que vamos hoy al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y Salomón pide sabiduría. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, tráenos revelación y revélanos este día tu palabra, que podamos ponerla por obra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Segunda Crónicas capítulo 1, Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefe de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído en el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre él. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrohijos de la celefa en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contratos caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Segunda Crónicas capítulo 2. Pacto de Salomón con Hiram. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevase carga, y 80,000 hombres que cortase en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedro para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocausto a mañana y en tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no puedan contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino
sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá, en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, cipre y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que se prepare mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en granos, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hirán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hirán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil, entendido, Hirán Abí, hijo de una mujer de las hijas del Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, en piedras y en madera de púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figura y sacar toda forma de diseño que le pidas, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a su siervo el trigo y cebada y aceite y vino que has dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llegar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlo ya contado David su padre. Y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la mañana, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Segunda Crónicas capítulo 3. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Morián que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en él en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4.º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, y igual el ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de cipre, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Asimismo, el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un alar era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y las otras de 5 codos, las cuales tocaban alas de otros querubines. De la misma manera, una ala de otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Las 2 columnas. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una,
con sus capiteles encima de 5 codos, asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en la cadena, y colocó las columnas delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Segunda de Crónicas capítulo 4. Mobiliaria del templo. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro. Enteramente redondo, su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar habían figuras de calabazas que lo circundaban, 10 de en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro, y tenían un grueso, un palmor menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ella lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ella. Y colocó el mar al lado derecho hacia el suroccidente de la casa. Hiram también hizo calderos y pala y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre la cabeza de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas de las 2 redes, 2 hileras de granada en cada red para que cubriese las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce muy fino. Hizo todos sus enseres. Hiram había al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Suco y Ceredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en números tan grandes que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiese delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los censarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo. Amén y amén. Wow. A Dios no se le escapa ni un detalle. Instrucciones claras, precisas y concisas al rey David en qué lugar exactamente debía de haberse edificado este templo. Y Salomón, muy obediente, lo hizo exactamente en el punto donde Jehová había dicho a David que se hiciera el templo de Dios. Cualquiera fuera pensado que fuera sido mejor, en vez de hacerlo en Jerusalén, haberlo hecho un poquito más cerca al mar, para evitar, porque recuerden que ahí en el convenio que hizo con el rey Tiro, todo llegaba por mar y lo tenían que transportar desde el mar hasta Jerusalén. Exactamente no me acuerdo, pero está como a unos Tel Aviv, que es el que está a la orilla del mar,
a Jerusalén, no sé, pero hay como 30, 40 minutos en auto. En ese tiempo, pues llevar esa madera de Tel Aviv, de la orilla del mar hasta Jerusalén, donde estaba construyendo el templo, pues era una distancia bastante grande. Pero no era lo que uno pensaba, no era lo que pensaba de pronto Salomón, sino lo que Dios había ordenado. Y se cumplió todo lo que Dios había dicho, las medidas como Dios se le había hecho. Y esto me trae una gran reflexión y es la obediencia. Lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios ordena, así se debe hacer. También me trae a memoria cuando se hizo el arca de Noé. Instrucciones claras y precisas cómo se tenía que construir, de qué tamaño se tenía que construir. Y eso fue maravilloso. Así que, wow, tremenda enseñanza, tremendo aprendizaje. Y de ahí se desprenden muchas bendiciones. La oración que hizo Salomón también a Dios, en donde le pide sabiduría y ciencia para poder gobernar en su pueblo. Y, y a veces nosotros como padres de familia, a veces queremos hacer las cosas, queremos hacerlas a nuestra manera, pero deberíamos de antes de empezar a ser padres, a ser esposos, decirle: Señor, danos la sabiduría, danos la ciencia para poder gobernar un hogar, para poder gobernar una familia, para poder gobernar un D-Group, para poder gobernar una iglesia, para poder gobernar muchas cosas en nuestra vida. Así que, wow, tremenda reflexión para que la meditemos. Que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día. Bendiciones. Bye bye.